de fe, espero que estén todos muy bien. Sabemos que hemos tenido bastante distancia y por eso mismo queremos invitarlos a que participen y sigan y estén pendientes de nuestras redes sociales. En ellas van a encontrar devocionales, predicaciones y además les recuerdo que estamos teniendo reuniones de oración por videollamada. Para esto tienen que descargar la aplicación Zoom, que se lo vamos a dejar en la descripción del video. Además, le queremos comentar a los jóvenes y adolescentes que también estén pendientes de nuestro Instagram y las redes sociales de la Pastoral Alfa, porque ahí también tenemos actividades durante la semana, prédicas y reflexiones para sábado y domingo. Así que sigamos en comunión a través de las redes sociales y quédense en su casa. Respetemos esta cuarentena. Que Dios les bendiga. Qué lindo poder saludarte, querida familia de fe, en esta mañana gloriosa que el Señor ha creado para honrar y bendecir su nombre. Y ruego al Señor que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que el Señor te bendiga en gran manera junto a tus seres queridos. Quisiera hacerte una invitación para todos los integrantes de esta linda familia para poder estar juntos durante la semana a través de esta nueva estrategia que queremos aplicar. La invitación es hacer grupos pequeños de 4. Tú y 3 hermanos más desde sus casas a través de WhatsApp. A través de esta aplicación estarías invitando a una hermana, a un hermano, a un amigo para conversar con ellos, para orar por sus necesidades y tener una lectura bíblica. Ahora, si quieres que te ayudemos con una reflexión bíblica para compartir con el grupo, puedes contactarnos a través de la página o a mi correo pastor@pieps.cl y te la haremos llegar.
Te invitamos a hacerlo al menos una vez a la semana en un horario cómodo a elección, como por ejemplo 5 de la tarde, que podemos estar compartiendo. Toda la iglesia va a estar unida a ese día y a esa hora. Nos gustaría el día miércoles para compartir. Si no puedes ahora, acomoda el horario de acuerdo a tu grupo que vas a formar. Te invitamos a hacerlo. Es la forma y la oportunidad de poder crecer juntos a través de esta aplicación. Usemos la tecnología. Es la manera de poder ser bendecido y bendecir a los demás. Segundo, tu petición de oración. Si tienes una petición de oración y quieres que el ministerio de oración la considere en sus reuniones, escribe un mensaje al número que aparece en pantalla. Esto estará coordinado por el equipo de intercesión y el encargado de este equipo es el hermano José Jaramillo. Tercero, debo dar gracias, de verdad, agradecer el apoyo de algunos de ustedes que han estado brindándonos. Por ejemplo, para reunir fondos solidarios que está beneficiando a muchas familias de nuestra iglesia a través de las canastas de alimentos. Segundo, por preferir apoyar la campaña Primero la Primera, a todos los hermanos emprendedores que tienen nuestra iglesia y que podemos ayudarlos a través de esta plataforma que se estará también compartiendo con todos ustedes. Y en cuarto lugar, una palabra pastoral. Dijo el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, todos ustedes siempre están en mi corazón, siempre oro con alegría por ustedes. El arma más poderosa que tenemos es la oración. Por favor, no la descuidemos. Hermanos, Dios está por nosotros. Por lo tanto, firmes y adelante. Que Dios te bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Y estoy rodeados por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras, Jesús. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh,
amor agotó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor agotó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios, Jesús. Sí, yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Sí, sí, yo soy hijo de Dios. Hola, es un gusto saludarles. Soy Iván Rodríguez. El título de esta exposición bíblica se llama Transformando un problema en una oportunidad. Para los cristianos, los problemas son una oportunidad para que Dios desate su poder. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, verso 13, dice que el Señor se levanta como un gigante. Y en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11, dice: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hay un dicho muy popular que dice, que lo hemos escuchado muchas veces, que Dios es más grande que tu problema. Y la verdad es que eso tiene un asidero bíblico, lo acabo de leer acá. En la Biblia se menciona a Dios como un gigante, como alguien poderoso, alguien que está a favor nuestro y que nos defiende, no es alguien pequeño. Sin embargo, quisiera hablar de que la esencia de todos nuestros problemas se originan por dos razones. Una, porque no ponemos a Dios en primer lugar, y la segunda, porque olvidamos que tenemos tres enemigos invisibles. Uno de ellos es el mundo, el otro es la carne y el otro es el diablo. El mundo, la Biblia lo describe como una corriente, como un espíritu. El apóstol Pablo dice que es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, nos arrastra. El mundo es una corriente. Y la carne se refiere a nuestra naturaleza caída, descendemos de Adán. Y por lo tanto nuestra tendencia es no buscar a Dios, nuestra tendencia es siempre hacer lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es nuestra carne. Y el diablo es un ángel caído, es un ser que se rebeló contra Dios y que fíjense que él cuando nos habla, porque también habla el diablo, nos habla con verdad y mentira, o mentira y verdad. Nunca solamente dice mentira, siempre mezcla la mentira con la verdad y por eso es difícil de identificarlo. Lo podemos ver eso en muchas partes de la Biblia. En el huerto dijo verdad y mentira. Cuando tentó a Jesús dijo verdad y mentira, incluso citó las Escrituras. Entonces, gran parte de nuestros problemas, o la esencia de nuestros problemas, parte cuando nos buscamos primeramente a Dios y segundo cuando olvidamos la naturaleza de nuestros enemigos. Les vuelvo a recordar, nuestros enemigos son el mundo, nuestra carne y el diablo. Esencialmente esos son uno de nuestros principales enemigos. Y quisiera decir además que cuando estas razones, o estas dos razones, no están en nuestro consciente, es decir, que no las tenemos presentes, el de buscar primeramente a Dios y el de no considerar, olvidarnos de nuestros enemigos, entonces los problemas se transforman en una crisis en nuestra vida espiritual. No digo que todo problema sea una crisis, lo que estoy diciendo es que hay problemas que se transforman en crisis. Por ejemplo, puedes tener diabetes y eso es un problema, pero se transforma en una crisis si acaso tú no te cuidas. Entonces no todos los problemas son una crisis. Y en el caso de la fe, la crisis espiritual que podemos tener como personas, como individuos,
digamos, parte porque nos olvidamos en quién creemos. Ese es uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido nosotros como individuos y también como personas, e incluso el pueblo de Israel, que Dios se manifestaba de una manera visible frente a ellos. Ellos se olvidaban. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 6, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Este texto hace dos afirmaciones. Uno dice que Dios existe y la otra dice que Dios recompensa. Es decir, ¿por qué creen ustedes que dicen que si queremos agradar a Dios tenemos que creer que Dios existe y que Dios recompensa? Porque nuestra naturaleza tiende a olvidarse que Dios existe. No es que lo neguemos, pero cuando vienen problemas, ya sean económicos, emocionales, espirituales, de enfermedades, problemas de relaciones, cualquier problema, nuestra tendencia natural es que se nos olvide que Dios existe. Y en ese momento, como no existe Dios, lo único que existe es nuestro problema. Y lo único que vemos es nuestro problema. Y lo otro que también olvidamos es que Dios recompensa. O sea, además que existe, Él recompensa. O sea, ¿qué quiere decir el texto? Que Dios busca nuestro bien. O sea, tenemos un Dios que existe y además que busca nuestro bien, que Él busca recompensarnos. Ahora, la palabra sinceridad que dice acá el texto, dice que uno debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, la palabra sinceridad es importante en este pasaje, porque la sinceridad es actitud. La sinceridad es algo que nace de nuestra naturaleza, de nuestro ser, o así debería ser. La sinceridad. Y seamos honestos. ¿A quién recompensa Dios? A los que lo buscan con sinceridad. Es decir, que hay una actitud honesta de nuestra parte de buscarle. No buscamos a Dios siguiendo un rito, siguiendo una fórmula. Es algo del corazón, es algo de nuestra actitud. Lo buscamos, o debiéramos buscarlo por algo que debe brotar de nuestro espíritu, no porque otros lo hagan o porque algunos van a un lugar físico que llamamos templo. No es por eso, sino que a Dios le interesa la sinceridad de nuestro corazón. En el libro de los Salmos, en el capítulo 106, verso 20-21, dice que cuando el pueblo de Israel no tuvo líder por varios días, digamos, Moisés, que subió a la montaña a hablar con Dios, dice lo siguiente, que ellos, el verso 20 dice: así cambiaron su gloria, la de Dios, ¿verdad?, por la imagen de un buey que comía hierba. Entonces, como Moisés no vino, ellos pensaron de que se olvidaron de Dios, y de hecho así el texto dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Así somos nosotros. Cuando perdemos algo, ya sea un líder, o ya sea la salud, o dinero, o perdemos una oportunidad, se nos olvida Dios y creamos un Dios a nuestra imagen. Y ese Dios puede ser, como hizo el pueblo de Israel acá, un buey. Este es el Dios que nos va a sacar, este es el Dios que nos va a liberar. Ellos mismos lo habían creado. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba. Y cuando a veces perdemos la perspectiva de los problemas o las situaciones que estamos viviendo, se nos olvida que existe Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel, y eso es lo que dice este texto. Entonces, por eso es importante la fe. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Ahora, la pregunta es: ¿cómo alguien puede estar seguro de algo que espera y estar convencido de algo que no ve? ¿Cómo alguien puede estar seguro de algo que espera y convencido de algo que no ve? Bueno, eso es la fe. La fe es justamente eso. Pero la respuesta esencialmente es que la base de nuestra fe es lo que nos hace estar seguro y estar convencido de esperar algo y de creer algo que no vemos. La base de nuestra fe es lo que Dios dice de sí mismo. La base de nuestra fe es lo que Dios dejó registrado en la Biblia. La base de nuestra fe es lo que Dios dice. Esa es la base de nuestra fe. Nuestra fe no es optimismo. Las cosas no van a ocurrir porque yo creo que van a ocurrir. Las cosas van a ocurrir porque Dios dice que van a ocurrir.
Si Dios no lo dice, eso no es fe. Fe es lo que Dios dice. Entonces la base de nuestra fe es lo que Dios dice. Ahora, los ateos también, ellos tienen fe. Ellos también tienen sus creencias. Ellos dicen, nosotros creemos que Dios no existe. Eso es su fe, eso es lo que ellos creen. Entonces, la base de la fe de los ateos, que yo los respeto, obviamente, la base de ellos es la lógica, es la razón, es la ciencia. Y a veces hasta nos acusan a nosotros los cristianos de que no usamos la razón, que no usamos la lógica, o que no usamos la ciencia, o que no creemos en la ciencia. La verdad que yo personalmente puedo decir que yo sí uso la razón y sí uso la lógica, las matemáticas, la ciencia, la usamos, la creemos, existen, pero no es la base de nuestras creencias. 2 más 2 son 4. La ciencia existe, estamos en un mundo material que existe, que es real, que se toca. Entonces no es que los cristianos no usemos la lógica ni la razón, ni la ciencia, o no creamos en la ciencia. Creemos en la ciencia, pero la ciencia tampoco todo lo puede explicar. La ciencia no puede explicar a Dios. La ciencia está basada en la razón y en la lógica. Entonces eso no significa de que porque no lo puedan explicar a Dios, sobre todo, no exista. Hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, pero que no las puede explicar no significa que no existen, solo que no la pueden explicar. Entonces la fe va más allá. Nosotros creemos en la razón, en la lógica y en la ciencia, solo que esa no es nuestra base. Esa es la diferencia, no es nuestra base. Ahora, hay un hecho histórico que he querido tocar en esta oportunidad, un hecho, lo digo histórico subrayándolo, porque esto es historia bíblica, la historia del hombre o historia del pueblo de Israel, que es una sinopsis de un sector de la tierra en la cual Dios obró. Y quisiera hablar del rey Josafat, que fue el rey de Judá. Y este rey, aprenderemos que lo que debe hacer un discípulo cuando tiene fe, y aprenderemos qué ocurre cuando un discípulo que tiene fe pone en práctica su fe y pone en práctica la fe que deposita en Dios. Y este hecho está narrado en el libro de Crónicas, en el capítulo 20 en adelante. En el verso 1 dice: tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meonitas declararon la guerra a Josafat. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? El rey Josafat era un hijo de Dios, un creyente, y 3 naciones, 3 reyes le declararon la guerra. Un gran problema. Le declararon la guerra. Muy parecido a lo que nos ha pasado a nosotros, que estamos viviendo también en una guerra entre comillas, hoy día con esta enfermedad, el coronavirus, que nos tiene a todos encerrados en las casas. Pero este rey tenía 3 reyes o 3 naciones que lo iban a atacar. Estarán de acuerdo conmigo en que todos queremos vencer las adversidades, ¿verdad? Es de sentido común. Pero el punto es que no todos buscan la misma solución o no todos siguen el mismo camino. Y yo quisiera mencionarte a lo menos 3 alternativas, digamos, muy básicas de personas que buscan solución frente a una adversidad. Algunos dirán, yo soy proactivo. Y como soy proactivo, yo no voy a depender del gobierno, no voy a depender de mis amigos, yo soy proactivo y voy a moverme, y eso está bien. Yo estoy de acuerdo con eso, pero esa es la mitad de la verdad. En cambio, hay otras personas, que es la segunda alternativa, que dicen, yo no voy a hacer nada y me voy a cruzar de brazos y voy a esperar a que venga la ayuda del cielo. No voy a hacer nada, solo voy a esperar que Dios venga. Yo tampoco creo esa alternativa. La otra alternativa, la tercera, que es la que yo creo, es que hagamos todo lo posible y Dios hará lo imposible. Yo prefiero esa. Hacer todo lo posible y Dios hará lo imposible. O sea, el hecho de que venga un problema no significa que los cristianos no deban hacer nada. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Dependemos de Dios, pero hay que hacer algo. Y eso es lo que quiero ver acá o compartir con ustedes. ¿Qué hizo el rey Josafat cuando fue amenazado? No es que no hizo nada. Hizo cosas, pero dependió de Dios. Ahora, esta semana estuve viendo con Nuri, con mi señora, una película. Yo no sé, ver películas en realidad, veo muy poco televisión, pero se dio la coincidencia de que estaba viendo una película de los 33. Y hay una escena cuando se reúnen los 33 a acordar qué iban a hacer después que la mina se quedó tapada, hubo un derrumbe. ¿Qué vamos a hacer? Entonces uno de los protagonistas dice,
la verdad es que yo creo de que no nos van a venir a rescatar y que vamos a morir acá. En cambio, el otro protagonista dijo, no, yo creo que nos van a rescatar, yo creo que van a venir, yo creo que van a hacer algo por nosotros. Es más, yo decido creer, dice él, yo decido creer que nos van a rescatar. Y empezó a actuar de acuerdo a lo que él creyó. Y él decidió creer. Ahora, y qué bueno que lo hizo, a lo menos eso narra la película, porque los alimentos lo empezaron a racionar, y elaboraron un plan, y qué bueno que lo hicieron. Entonces, frente a un problema, no hay que irse a ningún extremo. O sea, un extremo es no hacer nada, el otro extremo es hacerlo todo. Tampoco lo vamos a hacer todo. Pero lo que quiero destacar de esta película es lo que narra la película. No sé si será verdad, pero él dice, yo decido creer que nos van a rescatar. Y cuando él decidió eso, empezó a actuar. Entonces, yo algo parecido hago como cristiano, y yo digo, yo voy a hacer todo lo posible y Dios hará lo imposible. Entonces, el rey Josafat, yo creo que él aprendió varias lecciones también, porque él tuvo un papá que no se portó muy bien en realidad con Dios, sobre todo en su cargo de rey. Asa, que era el papá de Josafat, Asa, él tuvo un problema similar, digámoslo, a su hijo Josafat, pero en vez de consultar a Jehová, elaboró una estrategia sin consultar a Dios. Fue una estrategia, hizo algo, pero no consultó a Dios. Entonces, el no haber consultado a Dios le trajo consecuencias. Y hay un texto que lo dice, donde dice esta fue la respuesta que Dios le dio después que él tomó esa decisión frente a ese problema. Dice, porque los ojos de Jehová, segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Es decir, que Dios quiere mostrar su poder en nosotros. No es que Dios esté ausente de los problemas y que Dios no sepa nuestras necesidades. Es más, Jesús cuando habló, dijo, Dios sabe de qué tenéis necesidad. O sea, no es que Dios no sepa y no es que Dios no esté preocupado, pero Dios quiere manifestar su poder. Y eso fue lo que Dios le dijo al rey Asa, que él quería solucionarle sus problemas. No es que vamos a estar libres de problemas y que no vamos a tener conflictos. Claro que los vamos a tener, pero Dios quiere manifestar su poder, y ese texto lo dice acá, y Dios se lo dijo al rey Asa, al papá de Josafat. Entonces Josafat, él yo creo que aprendió de eso. Y quisiera comentarle de que también la Biblia dice que Asa se enfermó de los pies, y en vez de buscar a Dios, primero buscó a los médicos. No es que Dios te encuentre a los médicos, obviamente que no, pero dice el texto que él, en vez de buscar primeramente a Dios, buscó a los médicos. Ahora, cuando tú estés enfermo, ¿qué debes hacer? ¿Buscar primeramente a los médicos o a Dios? Se entiende, según lo que digo, ¿verdad?, que tienes que buscar primeramente a Dios. Pero si somos honestos, muchas veces se nos olvida. Y cuando vamos al médico, ahí recién nos acordamos de Dios y empezamos a decir, Señor, te pido que ayudes a este médico. Pero no le consultamos primero. Entonces, por eso es importante aprender estas lecciones del rey Asa. Y hoy día vamos a ver la historia de Josafat, que fue el hijo de Asa. Entonces Josafat le declararon la guerra a 3 naciones. Un gran problema, gran problema. Ahora, el título de esta exposición se llama ¿Cómo transformamos un problema en una oportunidad? ¿Qué tenemos que hacer? Pon atención, porque Dios advierte antes que venga el peligro. En el verso 2 de este pasaje dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Es decir, que Josafat supo con antelación lo que venía. Este patrón de que Dios avisa se menciona muchas veces en la Biblia. No tengo mucho tiempo para argumentarlo, pero Dios avisa. Y nosotros no podemos negar de que Dios nos avisó de este virus que venía. No es que apareció de repente. Lo supimos varias veces, varios meses antes. Así que no nos pilló de sorpresa. Nos pilló de sorpresa otras cosas, como las decisiones que han tomado quizás los gobiernos, algunos tempranos, otros tardíos, quizás eso nos ha tomado, nos ha tomado sorpresa, ¿verdad? Pero no que no supiéramos. Segundo, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a una nueva amenaza mundial?
Si es que llegara a venir, ya sea mundial o personal. Número 2, debes consultar a Dios antes de tomar una decisión. Fíjate lo que hizo el rey Josafat. Dice que en el verso 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Y consultar es algo, como decía, que se nos olvida constantemente. Número 3, cómo comenzar nuestra reunión con Dios cuando le estamos consultando. Primero Dios nos muestra, segundo debemos consultar y cómo debemos comenzar nuestra conversación con Dios, porque orar es conversar. El verso 5 dice que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres Dios? ¿No eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Mira lo que está diciendo. Está hablando de la soberanía de Dios. Él está hablando de un Dios gigante, un Dios poderoso, un Dios que está en los cielos. Entonces él al tiro se ubicó en su fe. ¿A quién le estoy hablando yo? Al Dios que está en los cielos. No está en una gruta, no está en una estatua, no está en un lugar físico, está en los cielos. Y además, él dijo, y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. Dice que tiene fuerza, que Dios tiene poder y no hay quien te resista. Ese es el Dios. Entonces, cuando estemos conversando con Dios, acordémonos a quién nos estamos dirigiendo. Basemos nuestra oración en la soberanía de Dios. ¿Y qué espera Dios de nosotros para responder nuestra oración? El texto dice que, número 4, reconoce tu debilidad y tu dependencia de Dios. Dice el texto dice, oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Y después dice, no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Josafat? Él reconoció su debilidad frente a Dios y dijo, no tenemos fuerza y no sabemos qué hacer. No era que él no quería hacer algo, no era que quería quedarse con los brazos cruzados, ni entró en pánico, sino que tuvo temor, pero no permitió que el temor se transformara en pánico. Él fue a consultar a Dios y él fue honesto y le dijo, no sabemos qué hacer. Y eso es importante a veces cuando tengas todo un problema. Señor, no sé qué hacer, no sé cómo conseguir un trabajo. Señor, no sé cómo solucionar este problema de salud. Señor, no sé cómo resolver este problema económico. Señor, no sé no sé qué hacer. Entonces, a Dios le agrada eso. Y Josafat hizo eso. Número 4, ¿qué debemos hacer después de haber orado? Después que hayamos orado, esperar la respuesta de Dios. Suena básico y escolar como lo estoy diciendo, pero el texto dice que, el verso 13 dice, y todo Judá estaba en pie. Fíjate, estaban en pie. ¿Qué estaban haciendo? Esperando la respuesta. Cuando tú ores a Dios y converses con Él, sé específico en hacer la petición. Sé específico. Si no eres específico, no vas a saber cuándo Dios te respondió. Entonces, si tú eres específico y pides en forma específica algo a Dios, espera la respuesta. Aquí el pueblo dice, el verso 3, y todo Judá estaba en pie. Y dice que vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oí todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así. Y ahí le da la respuesta. Le dicen, esta es la respuesta, estén tranquilos, yo los voy a defender. Y entonces ellos esperaron y esa fue la respuesta. No habrá para qué peleéis, dice el verso 17. Sin embargo, dice, salid mañana contra ellos. O sea, que ellos no peleen no significa que no tenían que hacer nada, tenían que salir igual. Pero ellos esperaron la respuesta. Así que cuando tú estés orando, espera la respuesta y Dios te la va a dar. Número 6, ¿qué hago cuando Dios me da la respuesta? Dale gracias a Dios por la respuesta. El texto dice acá, en el verso 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y se postraron y adoraron a Jehová y comenzaron a alabar a Dios. Entonces, agradecieron. Puede parecer simple lo que estoy diciendo, pero a Dios le agrada cuando nosotros le damos las gracias por las respuestas. En una oportunidad Jesús sanó a 10 leprosos y solamente volvió uno a dar las gracias. Y Jesús dijo, ¿y dónde están los otros 9? Entonces, aprendemos de que a Dios le agrada, así como a un padre le agrada que sus hijos sean agradecidos, también a Dios le agrada que nosotros seamos agradecidos. Y cuando tenemos la respuesta,
la respuesta que Dios nos da, a veces nosotros queremos hacer algo y vamos en esa dirección y lo que hacemos no nos resulta y todo va cuesta arriba y es difícil y no lo podemos hacer y estamos orando y mientras estamos orando queremos hacer y de repente Dios nos abre una puerta y cuando nos abre la puerta dicen, esta es la respuesta y se empieza todo a salir y todo sale bien y el Señor empieza a dar luz y gracias Señor, gracias. Entonces el ser agradecido es importantísimo. Número 7, ¿qué hago cuando cuando tengo que enfrentarme al problema? Y aquí esta solución, en este caso puntual, porque esto no es una regla matemática, pero en este caso puntual, el pueblo lo que hizo fue adorar a Dios mientras iban a la guerra. Entiendo que fue el Salmo 136, no lo recuerdo con exactitud, pero me da la impresión que es el Salmo 136 el que están citando acá, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Es decir, cuando iban a la guerra, fueron a la guerra y el texto dice que mientras salía la gente armada, o sea, iban con armas, iban a la guerra, eran proactivos, entraron en acción, pero armados y yendo a la guerra, dice que comenzaron a glorificar a Dios. Así somos los cristianos. No es que no hagamos nada, hacemos cosas, somos proactivos, vamos a la guerra, pero la dependencia de Dios es la diferencia con algunas personas, porque nuestra estrategia está basada en lo que Dios nos ha dicho o lo que Dios nos ha enseñado, o principios que Él nos ha transmitido a través de su palabra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a glorificar a Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que entre ellos empezaron a pelear y hubo tal discordia entre estas tres naciones que empezaron a matarse entre ellos. Empezaron a destruirse entre ellos. ¿Y quién lo hizo eso? Dios. Dice el verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjate, cuando el pueblo empezó a alabar, que es ilógico, que irracional, que ahí vayan a la guerra y empiecen a adorar, pero eso hicieron. ¿Qué ocurrió ahí? Dice, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Jehová es un gigante. Cuando nosotros lo ponemos Él es un gigante independiente de eso, pero cuando lo ponemos en primer lugar, Él es un gigante que nos defiende y Él puede crear confusión frente a nuestros enemigos. Lo hizo y lo seguirá haciendo. Y lo puede hacer hoy también. Lo importante es seguir estos pasos que te he mencionado, estos 7 pasos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este mensaje? La conclusión es, cuando ponemos a Dios en primer lugar y enfrentamos nuestros enemigos, el Señor te honrará. El Señor te honrará. Él lo promete y eso se repite muchísimas veces en las Escrituras. Transformemos, dije, un problema en una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Tener autoridad y tener paz. Y estas dos cosas escasean muchísimo hoy día. Tener autoridad y tener paz. La Biblia dice en el versículo 29, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. ¿Qué pasó con estas naciones alrededor de este pueblo que había buscado a Dios en primer lugar, que le consultó? Dice que cuando ellos oyeron que Dios los había defendido, o sea, Dios se encarga de que tus enemigos sepan que fue Dios que los defendió, porque Dios se encarga de eso. Y segundo, dice que tuvieron temor, el temor se apoderó de ellos y ya no veían al pueblo de Israel como cualquier persona, ya no lo veían igual. Así como si tú pones a Dios en primer lugar, tus enemigos no te van a ver de la misma manera. Van a ver que es Dios quien te defiende. Y que aunque puedan maquinar mal en contra tuya, ya sea compañeros de trabajo, ya sea un virus, ya sea la sociedad, sea quien sea, si tú pones a Dios en primer lugar y le declaras a Él tu debilidad, Él te va a defender. Y este patrón se repite en la Biblia, Es una constante en la Biblia. Es un principio que tenemos que creer. Y después dice el verso 30, dice, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz. ¿Quién da la paz? Dios.
¿Cuándo la da? Cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando entendemos la naturaleza de nuestros enemigos, cuando entendemos que son tres, que es el mundo, que es una corriente que nos trata siempre de desviar, cuando entendemos que el otro enemigo es nuestro ego, nuestra naturaleza de que no quiere buscar a Dios, y cuando entendemos que hay un tercer enemigo, que es el diablo, que tratará siempre de mezclar verdad con mentira, o mentira con verdad. Así que transformemos estos problemas en una oportunidad para que Dios se glorifique. Dios quiere bendecirte, por sobre todo quiere que tú creas en su Hijo Jesús y creas de que la única esperanza que tiene este mundo, la única esperanza es Jesucristo. ¿Por qué digo la única esperanza? Porque finalmente todo lo que tú ves se va a acabar. Se va a acabar. Esa es la fe, la esencia de la fe cristiana. Que creemos en un Dios que creó los cielos y la tierra. Él creó todo. Creó al hombre. Y todo lo que existe fue creado por Él. Y que hubo una rebelión en el cielo. Sí, no sé por qué ocurrió. No lo podré entender nunca por mi lógica humana. Pero ocurrió. Y el mal vino en la tierra. Pero Él dijo, este mal yo lo voy a terminar. Y no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedades. Así que la única esperanza para este mundo es creer en Jesucristo, porque va a llegar un momento en que Dios le va a poner fin a la historia de esta humanidad. Y es por eso que los cristianos predicamos a Jesucristo, para que la gente ponga su fe en Jesús. Yo sé que muchos soberbios, orgullosos, que basan su esperanza en la lógica, en la razón, en su filosofía, en su humanismo, yo sé que no lo aceptan, pero yo les invito a aceptar. Y por último, lean la Biblia, y si tengo la oportunidad de hablar con alguien y si le puedo ayudar, lo puedo hacer. A muchos me conocen en las redes sociales, si le puedo ayudar con mucho gusto lo haré. Pero por sobre todo, recuerda, Jesucristo es tu única esperanza. Tu única esperanza. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una persona. Estoy hablando de Dios hecho hombre, Jesucristo, que estuvo en Nazaret, que murió, que resucitó y que fue al cielo y que volverá a buscarnos. Así que me gustaría que tú creas en Jesús y nos vayamos todos juntos al cielo y después descendamos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Que Dios te bendiga y que las oportunidades que hay hoy día, los problemas que hay hoy día se transformen en oportunidades para que Dios se glorifique a través de tu vida. Señor te bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior,
rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo.